sobre esto. Hoy vamos a tener una clase aprovechando que ayer tuvimos una bonita experiencia en nuestra reunión general sobre compartir palabras interesantes que van a ser como en la palabra en la cual vamos a estar meditando en en el siguiente tiempo, en el siguiente año, en el siguiente periodo de nuestra vida, que es el año 2021. Cosas muy emotivas el día de ayer y bueno, está en nuestro corazón también que esto permanezca a lo largo del año y lo recordemos. Y por eso vamos a meditar un poquito en esta mañana sobre el tema. El tema de hoy es el propósito de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y me gusta un comentario de un escritor que se llama Rubén Aguirre B. Él escribe en Proceso y en algunas universidades de la Ciudad de México y es seguido por algunas personas que les gusta estar escuchando acerca de comentarios bíblicos y el tema que él toca es hacer como comentarios de varios de los profetas menores. Es interesante porque poco se escribe sobre profetas menores y él escribe un comentario de Habacuc. Y en este comentario de Habacuc, que es un comentario breve, pues un artículo muy breve que escribe, en cierto momento habla sobre este tema y dice, bueno, al final de todo, el propósito de Dios es el tema del libro. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y dice algo muy interesante que me gusta, que va a ser como el tema de nuestra clase hoy. Y dice, el propósito de Dios es único. No habla de los propósitos de Dios, sino de el propósito de Dios como propósito único. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros estamos hablando sobre las diferentes palabras, me quieren recordar algunas de las palabras que ustedes mencionaron ayer. Esther, por ejemplo, mencionó esperanza. Compartir y perseverancia. Muy bien, son las dos palabras. Leti. Confianza. Confianza. Y perseverancia, confianza, esperanza. Todas estas palabras tienen que ver no con lo que nosotros hacemos en cierto sentido hacia de nosotros expresándolo como un esfuerzo humano, sino tienen que ver todo esto, confianza en Dios, esperanza en Dios, perseverancia, sí tiene que ver un poco con lo que hacemos nosotros, pero perseveramos en algo que sabemos que es firme, que es estable. Es decir, tenemos confianza y perseverancia y todo esto a base de que confiamos en Dios. Es decir, por eso decimos, el propósito de Dios es único y el propósito de Dios, a veces he escuchado esto, me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es una sola. La voluntad de Dios es nuestro bienestar, es nuestra salvación. La voluntad de Dios es que estemos en comunión con Él, en gracia delante de Él por la obra de Él. Pero, ¿cómo conocer el propósito de Dios único? Bueno, lo tenemos que conocer hasta a través de nuestra propia realidad, porque no es tan fácil comprender esto, que la voluntad de Dios se perfecciona a través de nuestras propias necesidades y de nuestras propias angustias, desde nuestras propias aflicciones. Ayer se leía algo de esto en algunos versículos que se nos compartían. Es decir, la voluntad de Dios se vive a través de nuestras propias realidades, de nuestra propia manera de tener el esfuerzo humano como algo que debemos dejar de lado y reconocer vulnerabilidad o reconocer que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. Por eso el libro de Habacuc se divide en dos partes. Es un libro bien pequeñito, si ustedes lo revisan, no lo vamos a leer mucho, pero si usted me ayuda teniéndolo aquí a la mano, Habacuc solamente tiene 3 capítulos. Y este libro de Habacuc, que solamente tiene 3 capítulos, es en los profetas menores. A veces cuesta trabajo encontrarlo, ¿no? Porque son capítulos bien chiquititos. Después de los 5 profetas, o los 5 libros de profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que también es de Jeremías, Ezequiel y Daniel,
tenemos una serie de 12 y dentro de estos profetas menores hay uno que se llama Habacuc. En el libro de Habacuc encontramos dos primeros capítulos que son pues una literatura de narrativa, y esta literatura de narrativa nos habla cuál es la circunstancia, la época en que se escribió este libro. Nos lleva a un momento en el capítulo 3. El capítulo 3, verso 1, nos habla de que este es un salmo, un canto, un salmo, un canto, y este canto o salmo que está ahí en el verso 1 dice oración del profeta Habacuc, y luego dice algo sobre qué. ¿Alguien quiere de los que están ahí que lo tienen? ¿Sobre qué dice ahí? En donde dice según Sigionot. Ajá, sobre Sigionot. Es una palabra en hebreo que se deja en ese sentido y no tiene ningún significado, a menos que algunos de ustedes, los que estemos aquí, tenga idea de lo que significa. Tenemos que ir al diccionario bíblico para saber. No sé. No sabemos una palabra. Y si nos hubieran preguntado, ¿la palabra Sigionot está en la Biblia? Pues creo que la mayoría, yo mismo hubiera dicho, pues creo que no, ¿verdad? En un examen de conocimiento bíblico nos diríamos, no, creo que no está en la Biblia la palabra Sigionot. Sigionot es una palabra que se utiliza dentro de lo que se conoce como el lenguaje de los cánticos bíblicos o de los salmos. Dentro del lenguaje de los cánticos bíblicos hay una serie de palabras que no se traducen al español por ser palabras que están como clave para entender los salmos y se han dejado en este idioma original que era el hebreo. Y bueno, una traducción rápida para que no nos metamos en mucho del idioma original donde se escribió esta palabra Sigionot, nos lleva. Pero la palabra Sigionot significa meditación o reflexión. Era un estilo de canto, de meditación o reflexión. ¿A qué les llama al pueblo a meditar y reflexionar? Vamos a leer el versículo 17 en adelante. Vamos a seguir con eso. Entonces dijimos que ahí en el capítulo 3 aparecía esta palabra que era la palabra, vamos a hacer una reflexión, vamos a hacer un análisis de lo que está pasando. ¿En qué sentido estaban haciendo un análisis? Ellos también vivían un momento difícil. ¿Cuál era el momento difícil? Estaban en el año 600 antes de Cristo. En este momento estaban en el año 600 y la situación es una situación de un momento donde se juntan dos circunstancias que van a cambiar los imperios que están dominando sobre el pueblo de Israel. Hay dos imperios. El primer imperio que los oprime es el imperio sirio. Termina el dominio del imperio sirio y sigue el imperio babilónico. Todas estas noticias llegan a los oídos de los israelitas, del pueblo de Israel, y algunos de ellos tienen la esperanza de que con este nuevo imperio, los sirios ya los habían invadido, los habían destruido, habían quemado sus lugares, y algunas voces de algunos profetas y algunas personas decían, ahora que venga Babilonia, ahora que venga este nuevo imperio que va a dominar sobre toda la tierra, las cosas van a ser un poco mejores. Pero algunos de los profetas le dicen, no, desafortunadamente sigue la mano del Señor dando fuerza a estos imperios para que paguen justamente lo que no han hecho. El pueblo se ha alejado de Dios y ahora tiene que sufrir esta circunstancia difícil. Ante este momento, en el año 600 antes de Jesucristo, entre el imperio sirio y el babilonio, en este momento de coyuntura, de cambio, tenían que ellos reflexionar. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación difícil, tenemos que reflexionar. Cada uno de nosotros tenemos circunstancias difíciles, no solamente por circunstancias generales que pasen sobre el mundo, sobre nuestra nación o sobre nuestra región. Cada uno de nosotros como seres humanos, al ser personas vulnerables, al ser personas falibles,
tenemos que vivir diferentes circunstancias de crisis. Muchas de estas crisis no van a venir porque nosotros las traemos o porque nosotros las pedimos. Simplemente nos encontramos en un mal momento, en un mal lugar, y esto nos trae una aflicción o una circunstancia difícil. También tenemos que reconocer que muchas veces nuestra actitud, nuestras circunstancias nos meten en cosas que son difíciles. Pero ¿qué vamos a hacer ante estas circunstancias de crisis? Lo que vamos a hacer ante estas circunstancias de crisis debe ser meditar y reflexionar sobre una cosa importante. La reflexión importante es: el propósito de Dios es único y es para nuestro bienestar. El propósito de Dios es único y es para nuestro bienestar. Por eso podemos entonces, después de conocer esta historia del profeta Habacuc, podemos decir, bueno, por algo les llamó a la reflexión, por algo les pidió que reflexionaran, porque las circunstancias no eran fáciles. De hecho, antes del versículo 17 nos muestra una gran cantidad de circunstancias que están siendo difíciles, que están siendo contrarias y que Dios está permitiendo. Y ahora dice la palabra: sin embargo, a pesar de esto, no importando lo anterior, voy a tener una actitud, no una actitud de decir, voy a decir que todas las cosas están bien. No, esa es una actitud malentendida o triunfalista. O como está de moda decir ahora, simplemente di que hay buena vibra y todas las cosas van a estar bien. No, es una confianza y una reflexión como la que tuvimos en las palabras el día de ayer. Una circunstancia donde estamos diciendo, Dios tiene un propósito y ese propósito es único y es para nuestro bienestar. Así que voy a pedir si Esther nos ayuda leyendo y luego cada uno de nosotros vamos a reaccionar a estos versículos. ¿Qué nos está hablando? Ya que tenemos este panorama general. Adelante, Esther. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Muy bien, este es el salmo o cántico del profeta Habacuc, que lo deja ahí para nuestra reflexión en medio de nuestras propias coyunturas, en medio de nuestras propias angustias, en medio de nuestras propias necesidades. Es así como podemos reflexionar sobre esto. Cada una de las palabras que estemos teniendo en mente en nuestro corazón durante este año tendrán que ver con esta parte de reconocer, sobre todo, que el propósito de Dios es único y es para nuestro bienestar. Ya pusimos este escenario. Ahora bien, vamos a hablar de nuestras propias necesidades en este momento. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son nuestras propias angustias? ¿Qué es lo que nosotros vivimos en este momento? Esto es en base a lo que ya vimos, que el propósito de Dios es único y es para nuestro bienestar. Y después de leer lo que Habacuc dijo, quiero hacer esta aclaración. No es tratar de decir qué estaba diciendo ahí la palabra, aunque podemos referirnos a Habacuc, sino lo que es en nuestra persona, qué es sentir que el propósito de Dios es único y es para nuestro bienestar. En relación a lo que estamos escuchando y a lo que nos ha pasado en la vida, bueno, pues tenemos que agradecerle a Dios por lo que nos ha dado. Bueno, malo, a veces doloroso, pero es como dice la palabra de Habacuc, que tenemos que seguir en Dios, tenemos que seguir confiando en lo que Él nos ha puesto en el camino. Las mejores, a los guerreros más poderosos les da las guerras más fuertes, ¿no? Entonces quiere decir que somos sus guerreros y somos sus guerreros más poderosos. Por eso a veces nos ponen unas pruebas complicadas, difíciles, pero tenemos que ir confiando. Eso es lo que yo entendí en ese momento, ¿no? Sí, bueno, esto me lleva a la ley del contentamiento, ¿no?
que a veces podemos estar en situaciones, decía Pablo, ¿no? He dormido en mejores camas, pero también no he tenido lugar para recostar mi cabeza, ¿no? O he tenido mucho y luego no he tenido nada, o a estar preso. Entonces es la ley del contentamiento que el Señor quiere que experimentemos, que nuestra felicidad dependa de Él y no de las cosas o de lo que pasemos. Igual todo lo que es para sus hijos, todo es para bien, Él dice, y también que pues la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Entonces, sé que nadie quisiéramos pasar por pruebas ni por malos momentos, pero bueno, Él es algo de sus promesas dentro de lo que Él decía, que en este mundo íbamos a tener aflicciones, ¿no? Pero la gran promesa es que Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, pues hay que aplicar la ley del contentamiento. Los seres humanos tenemos esta capacidad de doblarnos, pero no quebrarnos. Y sí duele doblarse, sí duele, el momento es difícil, es una circunstancia compleja, es una circunstancia que nos causa angustia, pero el propósito de Dios es único y es por nuestro bienestar. Lo que vino a la mente fue realmente la frase que el propósito de Dios es único, me dio como un cambio de perspectiva, de uno más de esperanza y fe, como de poner mis ojos en Él, en lo que Él puede hacer. No solo un propósito, pero no sé, fue algo más, sí, una perspectiva diferente así, que pues tiene que ver con el contentamiento también, la confianza que ustedes han dicho ya. Pero sí, y tampoco de comparar, hacer comparaciones entre mi vida o mi persona y otras personas, porque el propósito de Dios es único y Él puede hacer cosas hermosas de las situaciones más tenaces. Entonces, sí, esto llevo de hoy. El propósito de Dios es único, no es particular para mí, no es para que yo me sienta muy bien, es el propósito de Dios para la humanidad, pero gracias a Dios que estoy en medio de él. No es un propósito fatalista, no es estar diciendo sufrimos y nos gusta sufrir, no. Somos humanos, tenemos angustias, necesidades, pero confiamos en un Dios que es eterno. Adelante, Esther, con tu... Bueno, muchas voces llegan a nuestros oídos en medio de esta circunstancia difícil. Hay quienes oran al Señor pidiendo, Señor, que la plaga no toque nuestra morada. Pero bueno, la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Todo esto que estamos sufriendo, bueno, pues es temporal y estamos expuestos a todas las cosas que están expuestas las demás personas. Pero nuestra confianza en el Señor no depende si estamos sanos o estamos enfermos. Como decía Leti, si tenemos en este momento o carecemos de algunas cosas, pues nuestra mirada está puesta en lo eterno y nuestra confianza está puesta en nuestro Dios que tiene cuidado de nosotros. Y si en este mundo la enfermedad nos invade y cerramos nuestros ojos temporalmente, sabremos que tenemos la confianza de que los vamos a abrir delante de la presencia de nuestro Dios. Y eso hace un cambio terrible, tremendo, impactante en nuestras vidas, porque ya no dependemos de la situación ya no vivida, ya no dependemos de las respuestas de los médicos, de los gobiernos, de la familia. Nuestra dependencia está en Dios. Y eso, pues, conforta mi corazón. Tenemos una circunstancia que nos une en todo lo que hemos dicho, un hilo conductor que nos lleva a conocer primeramente. Confiamos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Jesús es el centro de nuestra fe, en quien basamos nuestra fe y lo manifestamos en la comunidad donde vivimos y podemos trabajar en nuestras angustias, en nuestras necesidades, pero también en nuestras esperanzas, en nuestras confianzas, en nuestra idea de que Dios está detrás de todo esto, cuidándonos y protegiéndonos, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Y esta confianza que tenemos en Él
nos da la esperanza de que el propósito de Dios es único y es eterno y es para nuestro bienestar. Poema que empieza diciendo sobre sigionot, que significa reflexiona. Reflexiona en esto. Reflexiona en lo que vas a tener aquí adelante y lee ahora, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. Con todo, esta es la primera palabra del verso 10. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Esto está entre signos de admiración. El Señor mi Dios es mi fortaleza. Él hará mis pies como el venado, como lo de los venados. Así vamos a correr. Y me hace andar sobre las alturas. Esta es la esperanza que ahora tenemos en Él. Ya no se trata en este momento de confiar en nosotros. La diferencia de reconocer el propósito de Dios único, eterno, por el bienestar de todos nosotros, es que debemos saber, los que estamos aquí en esta clase, nuestra propia comunidad, nuestras hermanas en la fe, nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos, nuestros familiares, deben entender que al final de todo se trata de que el Señor Dios es mi fortaleza. Él me hará caminar como si tuviera una circunstancia distinta o diferente a la que estoy viviendo. No porque mágicamente se acaben los problemas, no porque mágicamente resolvamos la situación, aunque Dios es un Dios de milagros y nos ayuda muchas veces milagrosamente. Cada uno de nosotros somos testigos de esta circunstancia, como Dios nos, de las maneras más increíbles, nos lleva más allá. No conforme a lo que nosotros pedimos, sino conforme a su voluntad, Él va haciendo las cosas milagrosamente. Sin embargo, aunque todo esto no fuera así, de todas maneras Él nos hace vivir en una circunstancia distinta.